El Censo Agropecuario es un proyecto de generación de información estadística y una fuente primaria de datos. Captura información básica sobre la identificación, ubicación y características de las unidades de observación que conforman el universo de estudio, a saber la totalidad de las unidades productivas con actividades agrícolas, pecuarias y forestal. El objetivo es generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción, así como su tamaño, estructura y distribución. La información que se va a reunir es la producción agrícola, pecuaria y forestal, mano de obra, personas jornaleras, salarios, sistemas de riego, tecnología agropecuaria, acciones sanitarias, tractores, maquinaria y equipo, instalaciones para la producción, financiamiento y seguros, problemática para llevar a cabo la actividad agropecuaria, protección del medio ambiente, características sociodemográficas de las y los productores. La información que el INEGI genere a nivel municipal servirá para que la sociedad mexicana conozca las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que se realizan en nuestro país. Servirá también para que las y los productores conozcan su sector y sepan qué, cuánto y cómo se produce en este. Servirá además para las y los prestadores de servicios agropecuarios para que cuenten con información útil para definir sus estrategias de mercado. En el sector académico servirá para que cuenten con información para realizar los estudios para cada una de las instituciones públicas y privadas. Les servirá al gobierno federal, estatal y municipal para definir políticas públicas con base en información completa de la estructura de las actividades en estos sectores. Y servirá para los organismos internacionales para que obtengan datos sobre la seguridad alimentaria, la pobreza, la igualdad de género y la disponibilidad del agua, entre otras características. A continuación, en Soluciones, hablaremos de Censo Agropecuario 2022. Y para nosotros es un gusto recibirlo justamente en la emisión de hoy en Soluciones. Ya lo escuchó el tema, Censo Agropecuario 2022. Vamos a conocer por qué es tan relevante, por qué debemos participar en él. Y para ello nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Iglesias López, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por supuesto, de Veracruz. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, Maru. Gracias por la invitación a compartir con ustedes, con su público, sobre lo que es el censo agropecuario. Así es. Pareciera que el INEGI lo tenemos en la mente muchos ciudadanos como que hace censos, pero solo para el tema económico, para saber cuántos pobladores somos, pero va más allá estas estadísticas que debemos tener a nivel nacional. Y específicamente con este censo agropecuario, lo que veíamos en la cápsula, la relevancia, esta producción agrícola, ganadera y forestal de nuestro país que alimenta nada más y nada menos que a 126 millones de mexicanos, pero incluyendo también a todos los circulantes, a todos los turistas, a toda la gente que está en México. Sí, así es. El campo es el que produce, el que hace llegar hasta el mercado, hasta nuestra casa, precisamente nuestros alimentos, ¿no? Bien sea, si hablamos de las tortillas, la producción del maíz, del pan, la producción de trigo, los animales, ¿verdad?, que nos dan su carne. Y pues considero también que es fundamental para la vida de todos los mexicanos, toda vez también que ahí en el campo es donde abunda la pobreza. Ahí en el campo es donde se produce todo lo que necesitamos para vivir, ¿verdad? Y esos son solo algunos elementos, ¿verdad? Unos elementos por lo cual es importante el campo. Exacto. ¿A partir de cuándo
se voltea a decir, a definir, necesitamos estos datos duros para empezar a hacer cambios estructurales, cambios que conlleven a un desarrollo justamente del campo de todo este sistema agropecuario, por ejemplo. Sí, en México ya se tiene una larga tradición censal, y a propósito del censo agropecuario, el primero que se levantó en México junto con el censo ejidal fue en 1930. A partir de entonces se vino levantando cada 10 años, hasta el censo de 1991. En esa ronda censal cambiaron lo que fue el censo económico y el censo agropecuario a los años terminados en 1, para dejar en los años terminados en 0 al censo de población y vivienda. ¿Sí? Pero después del censo de 1991, por cuestiones presupuestales, es que el siguiente se levanta hasta 2007. Y pues siguen las situaciones presupuestales, pudiéramos decir, y es hasta el año pasado que se autoriza presupuesto para que levantemos este censo. 15 años después de 2007 es que estamos levantando este censo, ¿no? ¿Qué tiempo lleva levantar todos estos datos, toda esta información y por supuesto tener un equipo tan grande necesario para llegar a cada rincón, por ejemplo, tan solo de la entidad veracruzana, que es bastante grande? Pues quiero decirle que Veracruz es el estado número 1 en carga de trabajo a nivel nacional. Aquí se concentra el 11% de las unidades de producción que hay en el país. De ahí pues la relevancia de este censo aquí en el estado. Y para dar respuesta a su pregunta, le diré que iniciamos el levantamiento el día 19 de septiembre y vamos a concluir el 30 de noviembre. Vamos a estar en campo 2 meses y medio y esperamos tener una cobertura total. Pero bueno, también habla de, o comentaba de alguna manera, los tiempos de planeación y los tiempos posteriores al censo y que nos llevan hasta la publicación de los resultados. Pues he de decirle que desde junio se empezó a contratar y a capacitar personal. Lo grueso de la estructura se contrató a partir del 31 de agosto y se estuvo capacitando hasta el día 15 de septiembre. Apenas. Sí, apenas, pero recién capacitados, vámonos a campo. Fueron 2 semanas intensas de capacitación. Y bueno, después del 30 de noviembre tendremos un periodo de procesamiento de la información, ¿verdad?, para preparar los resultados mismos que se presentarán en su carácter preliminar o datos oportunos en el mes de marzo, y en noviembre tendremos los datos definitivos, finalmente. Con el objetivo de orientar, por supuesto, a todo el público que nos está viendo en toda la entidad veracruzana, más allá de nuestras fronteras, en el resto de la República y, por supuesto, en otros lugares del mundo, gracias a las redes sociales y gracias también a los distintos sistemas de cable. Me gustaría que, además de lo que escuchamos al inicio con la cápsula informativa de esta relevancia, los objetivos que tiene planteados el INEGI para este censo, ¿cómo se los podríamos explicar al público? Bien, bien se señalaba en la cápsula que el objetivo es generar estadísticas actuales de la producción de cultivos, de animales, de la producción forestal, y esto con la finalidad de contar con información que sirva a los tomadores de decisiones para que con base en eso lleven a cabo sus planes, programas de apoyo precisamente a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues a través de visitar a todos y cada uno de los productores que hay en el estado, en el país,
para solicitarles información precisamente de sus cultivos, si son de ciclo corto, ¿verdad? Primavera, verano, otoño, invierno, si son perennes, ¿verdad? Que hay mucho aquí en Veracruz, hay mucho de todo, afortunadamente, ¿verdad? Les vamos a preguntar qué hacen con esos cultivos, las tecnologías que utilizan, si usan fertilizantes, si usan tractores, los beneficios que se dan precisamente sobre el desarrollo del propio cultivo. Y también se pregunta sobre el ganado, o sea, si tienen ganado bovino, o sea, vacas, toros, becerros, etcétera, si tienen gallinas, guajolotes, cerdos, ¿verdad? Chivos, borregos. En fin, vamos a preguntarle sobre todo eso, pero nos interesa mucho que sea el productor. Y para captarlo, algo que estamos haciendo como estrategia es visitar las localidades menores de 15,000 habitantes. Ahí se concentra el 94% de los productores. Y lo que vamos a hacer es recorrer manzana por manzana y tocando vivienda por vivienda, identificando precisamente a quienes tienen cultivos, pero se inicia preguntando, ¿tienen terrenos donde se realicen actividades agropecuarias o forestales? Ahí vamos identificando a los productores. Ya contamos con un directorio de apoyo, con cartografía de apoyo, para que nos indiquen la ubicación de sus terrenos, con quienes colindan, la superficie, cuánta dedican a los cultivos anuales, cuánto a los cultivos de más de un año, los perennes, las tierras donde pastan su ganado, y quién más para dar la información que el propio productor, ¿verdad? Entonces les invitamos pues a que aporten con toda confianza la información sobre sus unidades de producción. Porque también es importante este último concepto, unidades de producción, es muy importante. Vamos a captar la información de las unidades de producción. ¿Qué son estas? O cómo están conformadas por el terreno o grupo de terrenos que maneje un mismo productor, un grupo de productores, alguna persona moral, pero siempre y cuando estén dentro de un municipio. O sea, un productor puede tener tantas unidades de producción como terrenos tenga en diferentes municipios. Sí, entonces vamos por eso. Muy bien, y qué importante que se dé a conocer y que estén haciendo este esfuerzo de difusión para que una vez que los productores se encuentren con quienes hacen estas consultas, me gustaría también que nos explique cómo se identificarán estas personas que, como usted ya mencionó, ya se capacitaron, ya tomaron toda una supervisión, toda una estrategia para llegar con los productores, para llegar con toda la gente del campo. ¿Qué características van a tener estas personas dedicadas al censo? El personal de INEGI que lleva a cabo actividades de campo de captación de información, como es el censo, va uniformado. Lleva su gorra, su chaleco, su mochila incluso, y su identificación. ¿Y cómo los van a identificar? Sí, por el uniforme. Pero trae lo que es el logotipo del instituto, trae un 800, un teléfono, al cual pueden llamar para asegurarse que quien le está pidiendo la información es en realidad un empleado del instituto, ¿no? Para ello, también, tanto en el sombrero como chaleco y mochila, viene también la página del INEGI, a donde pueden entrar, y ahí en un apartado que se
que señala conoce a tu entrevistador, ahí también pueden acceder. Para ello, le pueden pedir al censor que les dé su número de folio, el número de folio de su credencial. Ese es muy importante porque con él, al hacer la consulta, van a tener la respuesta inmediata. ¿Verdad? Si la hicieran por el WhatsApp, por decir, les va a aparecer la credencial del compañero o compañera que está ahí frente a los productores, ¿no? Entonces confíen en nuestra gente. Claro, y sabemos que hemos tenido indiscutiblemente temas de seguridad delicados, pero esto también a lo largo de la historia. Recuerdo, por ejemplo, en el censo del 90, que mucha gente estaba renuente. Sí. A mí me tocó hacer justo en escuela primaria, Sí. hacer una campaña como de difusión de deja que entren a tu casa, no tanto que entren, sino Sí. deja que te hagan el cuestionario, da los datos reales, ¿no? Porque es para un bien común, Sí. es para conocer la situación nacional de nuestro país y ahora específicamente con este censo que nos especificamos en el tema agropecuario. Seguro también usted, público, puede tener alguna duda. Este es el momento de hacer su pregunta al aire a través del 22 87 76 73 09. Si usted tiene algo que consultar, con mucho gusto lo podemos hacer en el transcurso del programa. Estaremos atendiendo esta línea de WhatsApp para sus preguntas. Ya nos decían que se acercarán a los productores, que hay un personal adecuado, capacitado, uniformado y que tendrá todas las garantías para que nuestros datos estén seguros. ¿Y son estos productores o quiénes son específicamente el informante adecuado de este censo? El informante adecuado, en primer lugar, será el propio productor, pero también puede ser adecuado aquella persona que conozca qué se hace en esos terrenos, que sepa cuánto miden, que conozca las actividades que se desarrollan ahí en la unidad de producción. O sea, no es forzoso que tenga que ser el productor. Lo que buscamos son personas que conozcan la información. Y bueno, también en el comentario decía sobre la confianza, ¿sí? ¿Qué pasa con la información? Si se puede confiar en los sensores, ¿no? En que se pueda confiar en que la información no se dé a conocer. Pues en ese sentido, la propia ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en sus artículos 37 y 38, precisamente establecen que la información que genera el INEGI es con fines estadísticos. Claro. Y tiene estrictamente prohibido el darla a conocer de manera individualizada, ¿verdad? Los datos siempre se publican agrupados, ¿verdad? Entonces pueden confiar que la propia ley nos prohíbe el que publiquemos la información. En refuerzo también puedo comentar que en este momento se está levantando el censo y pueden observar que los compañeros llevan un dispositivo de cómputo móvil. O sea, ahí se está captando la información. Y todos los días se manda esa información a la base de datos nacional. ¿Sí? No se queda nada más en la computadora, ¿no? Por otro lado, al levantar cualquier cuestionario, en automático se bloquea, ¿sí? O sea, ni siquiera el propio sensor puede volver a abrir el cuestionario, ¿verdad? Entonces pueden tener la certeza de que la información se cuida. También tenemos el caso de que se está promoviendo con los grandes productores, incluso que puedan contestar el cuestionario a través de Internet. Entonces, bueno, de esa manera igual y se va directo hasta la base de datos. Un productor puede decidir hacerlo de esa manera. Lo comento por los grandes productores, ¿verdad? Porque la gran mayoría
el 99%, espero no equivocarme, pero son pequeños y medianos productores, ¿verdad? Entonces, vamos también en búsqueda de los grandes, ¿verdad? Y pues se les permite que puedan contestar vía internet. Sí, sabemos que necesitamos esta información, ya lo veíamos al inicio en la cápsula, pues para actuar, ¿no? Sí. Con respecto incluso a los programas sociales que tienen que llegar a cada rincón, por ejemplo, en el caso de Veracruz, ¿no? A donde se requiera más apoyo, más esfuerzo para que esos grupos de trabajo en ese sector pues salgan adelante y sigan produciendo y no se limite esa área tan necesaria para el resto del país. Y ahora que mencionaba a los grupos grandes, tal vez también mencionar que el 4% del valor de las exportaciones vienen justamente de este sector. Sí, precisamente, vienen del campo, ¿verdad? Y creo que todos hemos escuchado en los últimos 2 años algo que ha crecido son las exportaciones del sector primario, ¿verdad? Exacto. Entonces quiere decir que pues la producción del campo es importantísima y es tan grande que hasta está permitiendo exportar en algunos casos, ¿no? Importamos mucho, pero también hay exportación. Y es necesaria seguirla llevando a cabo y por eso la relevancia de este censo 2022, censo agropecuario. E insisto, la línea de WhatsApp está disponible para usted, 2287-767309. Aquí lo tenemos a la mano para contestar todas sus dudas. Y también mencionar que, como lo hemos venido diciendo y recalcarlo, el 19% de los hogares mexicanos dependen económicamente, ya sea de manera directa o indirecta, insisto, de este sector. Vamos a seguir puntualizando y haciendo énfasis en esto, ingeniero, Sí. para que pasemos la voz y le hablemos a nuestro tío del rancho y, oye tío, pues ahorita que lleguen los del censo, por favor, tenga tu Atiéndelo. gente, atiéndelos, que esté, si tú no puedes estar, bueno, pues que tu encargado sepa la información necesaria para que puedan ir avanzando en este proceso. Sí. Sí, muy bien. Ahora sí que todo lo que se pueda hacer para que contemos con la información, para que los productores nos compartan su información, fabuloso, ¿eh? Eso nos va a ayudar a lograr lo que queremos, tener el mejor censo de la historia. Lo que queremos, captar la información del 100% de los productores, del 100% de la superficie estatal, ¿verdad?, que se dedica precisamente a la actividad agropecuaria y forestal. Aunque también, como parte del censo y de la cobertura, necesitamos asegurarnos de todas esas tierras, terrenos que no llevan a cabo actividades agropecuarias o forestales, pues sea verdad, ¿no? Estamos haciendo investigación ahora sí que muy completa a efecto de asegurarnos, como decía, tener una muy buena cobertura. Y bueno, ahora también en pleno siglo XXI y con tanto acceso a la tecnología, que usted ya lo decía, a esta manera de comunicarnos tan rápido, el Sí. el indicado, el que está capacitado, capture toda esta información y de inmediato ya la pueda enviar y de inmediato ya se esté reflejando justamente en una estadística, pues es muy valioso porque nos está dando esta rapidez, esta prontitud que requiere justamente nuestra actividad cotidiana, insisto, de este siglo XXI. Sí, definitivamente la tecnología ha venido a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y como les comentaba, como todos los días se está enviando la información, pues también se está revisando, validando, ¿sí? Y eso permite acortar precisamente mucho los tiempos de procesamiento de la información. Pudiera referirme a censos pasados en donde
tardábamos 2, 3 y a veces hasta más años para presentar resultados. Pero ahora la tecnología, híjole, nos ayuda muchísimo, de tal suerte que a los 5 meses de levantado el censo vamos a tener resultados preliminares y al año exactamente vamos a tener los resultados definitivos. Pues es un gusto tenerlo esta ocasión en Soluciones, ingeniero Juan Manuel Iglesias López, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por supuesto, de Veracruz. Vamos a ir a una breve pausa promocional, querido público. La invitación es para que nos mantengamos en comunicación, ya sea a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos transmitiendo también por TV+, completamente en vivo, en Facebook, en el 26.1 de señal abierta y por los distintos sistemas de cable. Nuestra línea 2287-76-7309, disponible para usted. Vamos a la pausa y volvemos. Hola, soy una entrevistadora del INEGI y como yo siempre te pregunto, ahora me toca responderte. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, nos encargamos de hacer que la información de todo el país cuente. Del 19 de septiembre al 30 de noviembre estaremos aplicando el Censo Agropecuario, en el que entrevistamos a las productoras y los productores agrícolas, ganaderos y forestales del país. No importa si son pequeños, medianos o grandes. Preguntamos sobre la cantidad de personas que trabajan en sus tierras, qué producen y todo aquello que nos ayuda a conocer cómo se trabaja en el campo. Próximamente, entrevistadores con sombrero, gafete y chaleco del INEGI, te buscaremos con todas las preguntas para responder por tu ganado, por tus cultivos, por tu trabajo. Respondiéndolas, también respondes por tus cosechas, por tus animales, por tus árboles, por tu gente, por tu trabajo. Y recuerda, tus respuestas son confidenciales y muy valiosas para el país. Así que responde el censo, porque contar lo que es importante para el campo es importante para México. Y este eslogan me puede encantar. Contar lo que es importante para el campo es contar lo que es importante para México. Y todos somos México y seguro todos queremos que México esté en mejores condiciones. Por eso es muy importante su participación, querido público, en este Censo Agropecuario 2022, del cual estamos hablando en esta ocasión en el programa de Soluciones y con el invitado de hoy, el ingeniero Juan Manuel Iglesias López, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por supuesto, de Veracruz. Es un gusto tenerlo aquí, ingeniero. Sí, el gusto es mío, el que me permitan compartir un poco acerca de este censo que estamos levantando y que es importantísimo para México, ¿verdad? Porque precisamente generará información que sirva para saber cómo estamos en el campo, qué requieren los campesinos, qué tipo de apoyos requieren para impulsar sus cultivos, ¿no? Para mejorar la producción. En fin, genera tanta información que no solo le sirve, digamos, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, le sirve lo mismo a Sedesol, ¿verdad? Claro. Capta la pobreza. Le sirve a finanzas. Bueno, a todos nos puede servir, definitivamente, ¿no? Por eso es tan importante que demos la información y que nos cuenten, ¿verdad? Que nos cuenten lo que hacen en el campo, porque eso es muy importante para México.
Es indispensable. Sí. Y ya veíamos en el spot que este spot está circulando también, además en los distintos sistemas de televisión, de redes sociales y demás, para que tengan muy bien identificado cuál es el uniforme de los censadores, cuáles estas características que van a tener, este gorrito, el chaleco, el gafet, la mochila, todos estos datos que son muy valiosos, que los tengan muy bien identificados justamente para cuando lleguen a su domicilio, cuando toquen su puerta y sepan que son ellos quienes estarán recibiendo esta información. Ingeniero, y todos estos datos que se van a recabar, que se tendrá la oportunidad de conocer más acerca de la situación agropecuaria de nuestro país, ¿serán comparados con las últimas estadísticas del 2007 o con otros censos? Sí, definitivamente. Mire, los censos como tales están declarados como información de interés nacional y por tanto es obligatorio el obtener la información como el uso de la misma por las autoridades de los 3 niveles de gobierno. O sea, para tomar decisiones deben consultar los censos, ¿verdad? Y por tanto, bueno, pues desde 2030 se viene generando una temática a la que se le da continuidad en todos los censos. Eso permite hacer comparaciones, ¿verdad? Cómo estamos en 2022 respecto a 2007, a 1991 y así podemos ir hacia atrás, ¿no? Pero hay un histórico que nos permite hacerlo comparable. Sin embargo, conforme avanzamos en el tiempo, el avance de las tecnologías, las costumbres, en fin, hay mucha información que se requiere conforme avanzamos. Pero el INEGI no se pone a ver sobre qué preguntar, ¿no? Sino que previo a cualquier encuesta y a cualquier censo se lleva a cabo una consulta pública, en donde participan, pues sí, autoridades, pero participa también lo que es la academia, productores privados, ¿verdad? Todos aquellos que requieren de información sobre el campo, en este caso, pueden participar. Para este censo, la consulta se llevó a cabo en el mes de octubre del año pasado, octubre, creo que una semana de noviembre. Y a partir de ahí es que se diseña el cuestionario. Eso es lo que da la pauta para el diseño conceptual e ir identificando qué preguntas vamos a hacer, sobre qué temas. ¿Sí? Previo también al censo se lleva a cabo una prueba piloto, en donde precisamente se prueba el cuestionario, se prueban los sistemas, se prueban los manuales, la cartografía, todos los insumos que necesitamos para el levantamiento. Y de ahí, pues, identificamos unas áreas de oportunidad, claro, que se ven reflejadas en el cuestionario actual. Es el que estamos levantando, ¿verdad? Entonces, esto nos permite, insisto, en que podamos comparar, ¿verdad?, cómo venimos evolucionando en el tiempo, ¿no? Claro, y esto que mencionaba es fundamental, el que sea eficaz, sí, el que se pueda probar, el que de alguna manera ustedes también tengan toda esta información muy concentrada, muy definida y muy efectiva. Es muy valioso esto que nos comenta. Ingeniero, también sería conveniente decirle al público si se va a captar información de las problemáticas que afectan a las productoras y a los productores. Decir alguno, lo que sucede con la degradación de la tierra, la salinización, los plaguicidas, todos estos problemas que también ellos enfrentan en este sector. Sí, si me permite voy a concluir, se me pasó un detalle de la pregunta anterior, pero que es muy relevante. Para llevar a cabo los censos, el INEGI atiende lineamientos internacionales, ¿verdad?, que salen precisamente de la ONU,
Y eso también permite que podamos compararnos con otros países, ¿verdad? Porque todos los que levantamos censos debemos apegarnos a esos lineamientos, ¿no? Y lo estamos haciendo. Y ahora, atendiendo la pregunta, precisamente en el cuestionario viene un apartado en donde se pregunta el tipo de problemática que enfrentan en el campo y que impacta en la producción, ¿verdad? Como es precisamente la salinización, la erosión del suelo, el uso de plaguicidas que también pues llegan a afectar la tierra, problemas de falta de recurso, porque a veces no cuentan con el préstamo, ¿verdad? Y no tienen con qué producir. Y así como eso, bueno, también en el caso de los animales, también presentan algunos problemas, ¿no? que se captan de la misma forma, ¿no? Queremos saber dónde tienen el ganado, si lo tienen protegido, si hacen rotación de potreros, en fin, todas las tecnologías que pudieran implementar, ¿verdad?, en la búsqueda de la mejora de la producción, desde luego. En la búsqueda de la mejora de la producción, y este dato creo que usted seguramente está escuchando en este momento el programa y seguramente usted está pensando a quién puede invitar a que haga reflexión respecto a este Censo Agropecuario 2022. Insisto, nuestra línea está disponible, 2287-767309, y sería conveniente también si tenemos una noción de cuánta gente, cuánto personal estará en el campo durante este censo. Sí, tenemos poco más de 2.500 personas que estarán del 19 de septiembre hasta el 30 de noviembre en campo, visitando más de 20,000 localidades rurales. También Veracruz tiene muchísimas, creo que es el primer lugar también en número de localidades que hay que visitar. Estarán yendo precisamente a esas localidades, ¿no? Y dentro de ese personal, pues sí tenemos los censores, que son alrededor de 1,700, pero también tenemos otros puestos que coordinan a los censores, pero a la vez supervisan que hagan bien las cosas, que la información que se levante bien. Tenemos también quien nos ayuda a identificar aquellos terrenos que no fue posible ubicar junto con el productor, ¿verdad? Que tiene una mayor preparación, va a ir con el productor para, de manera conjunta, precisamente darle ubicación a los terrenos, asegurarnos que se está levantando la información de los terrenos de ese productor. Tenemos a quienes nos ayudan precisamente con la campaña de comunicación, la campaña de difusión, y que están allá en campo haciendo concertaciones también, porque medios que estamos utilizando para la difusión, más allá de medios como este, de la radio, de la prensa, también tenemos perifoneo, ¿sí? Entramos también a las localidades adelante de los censores, ¿verdad?, informando, ya vamos a entrar, ¿verdad? Y también tenemos bardas, ¿verdad?, pinta de bardas en muchas localidades, también invitando a todo esto, ¿no? Y bueno, tenemos otros puestos adicionales para llegar a esas 2,000, poco más de 2,500 personas aquí en Veracruz. Un ejército que estará recopilando toda esta información, indudablemente. Sí. Nos hacen una pregunta, ingeniero. Dice, Sí. los datos que nos pregunten, ¿qué periodo deben contener aproximadamente? Correctísimo. Si hablamos de la actividad agrícola, hablamos de un año agrícola que va de noviembre del año pasado a la actualidad, ¿no?, a septiembre de este año. Y ahí se pregunta por primavera, verano, otoño, invierno, la producción en cada ciclo,
también se hacen las preguntas de los perennes. En cuanto a los animales, se piden las existencias al día 15 de septiembre. Okay. ¿Sí? Una fecha muy corta para que se acuerde el productor, ¿verdad? Claro. Sí, entonces tendremos la foto de lo que es lo pecuario al 15 de septiembre. Y la foto de la parte agrícola será el de un año anterior. Muy bien, Sí. esperemos que estén tomando nota y bueno, seguramente también toda esta información ya estuvo brindándola ingeniero también en el programa Hermano Veracruz Agropecuario, que concierne todos estos temas, ¿no?, que tienen que ver con lo que sucede en este sector, específicamente en Veracruz. Ahora, ingeniero, también sería conveniente explicarle al público cómo vendrá desagregada esta información ya para consulta, cómo estará seccionada. Bueno, la disección pudiera decirse que es de acuerdo a cada uno de los temas que se pregunta. O sea, se va a poder consultar información en el ámbito geográfico desde la producción nacional, estatal, municipal. Podemos también generar información de los productores que hay en cada una de las localidades. Se va a poder consultar información por tipo de tenencia, o sea, cuánta es ejidal, cuánta es comunal, cuánta propiedad privada, cuánta propiedad nacional también, porque incluso en terrenos de propiedad de la nación se llevan a cabo actividades agropecuarias, ¿no? Vamos a poder consultar por tipo de riego o por tipo de acceso al agua, ¿verdad? Cuántas superficies de riego, cuánta es de temporal. En el riego, el tipo de riego que se emplea. Podemos consultar por cultivo, ¿verdad? Qué superficie hay en el estado sembrada de maíz, de frijol, de aguacate, limón, naranja, en fin. Por cultivo podemos consultar la información. Por tamaño de la unidad de producción, ¿verdad? Unidades de producción de 1 hectárea, a ver qué se produce, de 5, de 20, en fin, por tamaño, por tipo de especie forestal, ¿verdad? También se puede consultar qué tipo de apoyos reciben los productores, ¿verdad? Si tienen financiamiento, si tienen acceso a programas del sector público, ¿verdad? Programas de beneficio. Entonces también es una consulta que se puede hacer. ¿Cuántos productores reciben el apoyo de Progresa, por ejemplo? ¿Sí? Pueden ahora sí que hacer las consultas de la forma que deseen. ¿Sí? Claro, y esta información, bueno, es sumamente importante, relevante. Usted lo mencionaba al inicio, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Muchas veces también requieren de todos estos datos para hacer sus investigaciones, para desarrollar sus proyectos, incluso para sus tesis, sus programas de tesis. Sí, sí, así es. El ejemplo es el secretario de SEDARPA. Él me dice, para mi tesis de licenciatura usé la información del INEGI. Para mi tesis de maestría fue fundamental la información del INEGI. Y no se diga para mi doctorado, ¿no? Lo pongo como ejemplo que él mismo comentó acerca de la calidad de la información y la importancia de la información que genera precisamente el instituto. Y es uno de los más interesados ahorita en que el censo salga bien, ¿verdad? Porque dice, ya voy a tener información sobre la cual actuar, ¿no? Y sobre todo actualizada. Estamos hablando de que un proceso de este tipo se llevó a cabo en el 2007, son muchos años posteriores. Sabemos que sí se requiere un esfuerzo
pues impresionante, el manejo de un recurso también importante, por eso tiene que ser tan puntual, tan específico, cuidar cada pesito que se dedicó a este recurso, justamente se destinó al censo, y por eso estamos pidiendo también el apoyo del público, para que nos apoyen con la difusión, para que compartan con sus vecinos, con sus amigos, con sus hijos, ¿no? Que sepan que este censo se estará llevando a cabo y que todos los veracruzanos debemos participar en él. Sí, sí, muy bien. Ahora sí que bienvenida a toda acción orientada precisamente a que los productores nos tengan confianza y den su información. La información luego nos preguntan, bueno, ¿y qué gano con esto? ¿Qué gano con dar mi información? Pues así, de manera directa, no le puedo prometer nada, ¿verdad? Pero yo creo que al final, si todos damos la información y esta es veraz, identificarán los tomadores de decisiones qué requiere el campo, qué requieren los campesinos, ¿verdad? ¿Qué apoyos se requieren para incrementar la producción? ¿Qué necesitamos también o dónde necesitamos reorientar la actividad agrícola? Porque uno de los problemas también que se vienen enfrentando es la rotación de cultivos, pero no necesariamente por cultivos aptos para esas tierras, ¿no? Sino que muchas de las veces nos vamos por el que pagan mejor, pero puede no necesariamente ser lo adecuado, ¿no? Si el cultivo no se adapta a ese suelo, le va a perder, ¿verdad? Entonces también es importante dentro del estudio, sin duda se va a captar también ese fenómeno, y no sé cuántos más, ¿verdad? Sin duda. Ingeniero, estamos, por supuesto, en un panorama aún de pandemia, aún de tránsito del COVID-19, todavía no nos deshacemos de él del todo. ¿Y cuáles son los protocolos que estará siguiendo el INEGI a través de este levantamiento de información? Pues aún cuando se ve que cada día se va agotando la pandemia, aún así es obligatorio que nuestros sensores traigan su cubrebocas, que guarden la sana distancia. También les damos su gel para que constantemente lo estén usando. Y también les pedimos que no entren a las viviendas, que la entrevista se haga desde la banqueta. También, si se hace la entrevista así en corto, guardar la distancia, ¿no? De 1,5 metros, 2 metros. Eso es obligatorio. Todo nuestro personal debe andar bien protegido y así protegemos también a los productores, ¿no? Es fundamental. Necesitamos también que pues ellos estén sanos, estén listos, estén fuertes, porque tienen un trabajo importante que hacer durante este proceso. Y, por supuesto, ingeniero, ¿algo más que quiera compartir con el público que considere relevante que sepamos, que conozcamos, para que aportemos a este censo 2022? Pues ya se ha comentado que requerimos información actual. 15 años de ausencia de información y bueno, casi 16 porque la información se publica hasta el próximo año, ¿verdad? Eso nos lleva a que debamos conseguir buena información, pero nuestra labor es ir a captarla. Yo creo que lo más importante es que los productores nos digan qué hacen, ¿verdad? ¿Qué cultivan? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? Todo eso es bien importante para el censo, ¿no? Y pues, ¿qué decía la compañerita del videíto, verdad? Lo que es importante para el campo es muy importante para México. Entonces, confíen. Confíen. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por supuesto, tiene esta labor importante, porque sí
la información nos da poder. Al final del día, la información es poder y nos da estos datos que requerimos para muchos procesos que tienen que ver con la vida incluso cotidiana de los mexicanos, de las mexicanas y de los mexicanos. Así es que hagamos un equipo con el esfuerzo justamente que está llevando a cabo el INEGI en el estado de Veracruz, que ya lo decía, ingeniero, pues es prácticamente el más importante, el más grande, el que necesita recabar más datos. Y hagamos este equipo, hagamos este trabajo solidario, recibamos justamente a este equipo de la manera más amable, empáticos y sabiendo que esta información es necesaria, es una información que va a estar resguardada legalmente, así debe ser, y que, bueno, sin lugar a dudas va a ser darnos este poder para todos, para todas, para todo lo que podamos ejercer en nuestro país. Le queremos agradecer enormemente el tiempo que se ha tomado para la emisión de hoy, ingeniero. Al contrario, muchísimas gracias. Y si me permite un comentario adicional, y ese va para toda la población. El INEGI no solo levanta censos, también lleva a cabo encuestas en los hogares, encuestas en los establecimientos, y todo nuestro personal va uniformado. También ábranle la puerta, por favor, ¿no? Sí, y pues nuevamente muchísimas gracias a ustedes. Gracias, ingeniero Juan Manuel Iglesias López, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por supuesto, en el estado de Veracruz. Y lo esperamos próximamente pues para que nos diga cómo nos fue y qué le podemos aportar al público. Muchas gracias. Sí. Con muchísimo gusto, quedo a sus órdenes. Gracias al público que nos acompañó en la emisión de hoy en Soluciones. La invitación es para que nos siga a través de nuestras redes sociales. Recuerde, en Facebook nos encuentra como TV+. También a través de Radio y Televisión de Veracruz estamos disponibles en las distintas plataformas. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, a través del sistema abierto en el 26.1. Y bueno, nosotros, por supuesto, aquí estaremos en cada emisión recibiendo todos sus comentarios, todas sus sugerencias y los temas que quiera abordar en este espacio que es para usted y por supuesto que llevamos con mucho gusto. Soluciones es la emisión que lo espera cada jueves por la señal de TV+. Y más adelante vamos a tener otros temas, por supuesto, indispensables, como son el cáncer de mama, que vamos a estar conmemorando esta fecha tan relevante y todo el esfuerzo que debemos hacer de información para enfrentar este problema también social. Nos tenemos que despedir solo por esta ocasión. Hasta la próxima.